Bueno, hoy hablaremos de obsesión, ¿vale? Es un tema complejo, pero importante, porque nos deparamos con él todos los días, aunque no lo sepamos, ¿vale? Voy a leer el primer extracto y después voy a hacer un comentario muy importante para que comprendamos bien lo que es la obsesión. Define Kardec la obsesión como siendo la acción persistente que un espíritu malo o ignorante ejerce sobre un individuo. Presenta características muy diversas que van desde la simple influencia moral sin señales exteriores perceptibles hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. La obsesión altera todas las facultades mediúnicas. Eso está en el Evangelio según el Espiritismo, ítem 81. Aunque la obsesión, Kardec trata de este tema con mucho más detalles en el propio libro de los medios. Pero me gustaría hacer puntuar algunas cosas antes que empecemos. La obsesión, la palabra obsesión es estar obsesionado por algo. Podemos estar obsesionados por cosas nosotros mismos. Estoy obsesionado por, no sé, por fútbol. Estoy obsesionado, es una idea fija. Obsesión, el término significa idea fija en algo, ¿vale? ¿Y por qué eso se aplica al espiritismo? Porque la obsesión son ideas fijas, muchas veces, de espíritus que por algún motivo se asocian a nosotros y nos influencian de alguna forma, ¿vale? Siempre es una acción persistente y es una acción, la obsesión es una acción mala, porque nosotros sufrimos influencia, intuiciones de espíritus buenos, pero para nuestro bien, y ahí no es una obsesión. La obsesión tiene como características que nos causa algún daño, ¿vale? De alguna forma, nos perturba, ¿vale? Pero la obsesión, es muy importante puntuar que la obsesión es un fenómeno moral. La obsesión no es un fenómeno físico, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque la obsesión tiene que ver con quiénes somos, con quiénes fuimos, ¿no? Porque la obsesión puede ser un enemigo del pasado, alguien que hicimos daño, puede ser una persona, un espíritu que a lo mejor se asocia a nosotros, pero siempre por quienes somos o por quienes fuimos. Es un fenómeno de orden moral, no es de orden físico, ¿vale? Por eso, una obsesión no se trata con cosas físicas. Entonces, mucha gente dice, mira, estoy perturbado, tiene un espíritu aquí conmigo, vale, enciende un incenso, o enciende una vela, enciende o lo que sea, o ponte ropas blancas, o lo que sea. El fenómeno de la obsesión no es físico, es moral. Nosotros, por ejemplo, pensamos que por poner una sensación física, como un incenso, puede apartar un espíritu malo. No va, porque nosotros vemos que hay mucha maldad por detrás de la gente que veste traje, corbata, que usa los mejores perfumes en esta vida físicamente, porque a los malos también les gustan cosas buenas. No es porque ponemos un incenso o algo que va a apartar. Estoy diciendo esto porque la obsesión no se trata con fórmulas, no se trata con manejos físicos, no es simplemente un tema energético, material, es un tema moral. Los espíritus se asocian a nosotros por quienes fuimos o por quienes somos. Tiene que ver con nuestra propia conducta, ¿vale? No tiene que ver con nada material. Quería decir esto porque para curar una obsesión, vamos a ver después, tiene que ver, la cura de la obsesión está en nosotros mismos. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo a decir? Carla, tengo. Vale, dime. En el catolicismo se habla mucho de exorcismo. No funciona. Los espíritus se ríen del exorcismo. Todo aquele aparato que el cura trae, pues se ríe, porque eso no funciona. Es que la obsesión es lo que Rodrigo ha dicho, es moral.
Solo uno mismo puede alejar los malos espíritus. Por isso que os centros espíritas em geral, os que seguem a doutrina, os que valoram o aprendizagem, não hacen sessões de desobsessão assim, para todo el sempre. Requiere que a pessoa estudie. Porque se a pessoa não estuda, não entende, não se conhece, não vai saber como fazer para cambiar-se, cambiar seus pensamentos, cambiar sua aura, porque a aura é uma expansão do perispírito e na aura está todo o que pensamos, nossa intenção, de lo que vamos fazer, lo que hicimos, e eles les gustam, né? Por alguma razão. E porque no passado hicimos coisas malas, todos, né? Porque aqui nada é santo. Aqui, se estamos na terra, não somos santos, ¿vale? Nadie. Então, como hacemos isso? Muitas pessoas me perguntam, aqui em Brasil também, pues, como alejo os malos espíritos? Pues, conócete a ti mesmo. Entende que tipo de pensamento tienes. Entende quem estás traindo cerca de ti. Ah, pero não penso mal, não sei, pues quando vou a dormir tenho sonhos malos e que normalmente quando vamos a dormir nos transformamos em quem somos realmente. E quem somos realmente? Lo que pensamos. Porque nos enganamos durante o dia. Porque eu sou buena, eu não quero criticar, não quero, pero quando dormimos, nosso eu verdadeiro vem. É por isso que muitas pessoas vão a sítios que não são buenos e quando voltem com uma sensação mala, porque nos afinizamos com outros que pensam como nós outros. E eles vêm a recorrer-nos para passear e ir a sítios que nos gustam, pero que nos gusta a nos eu verdadeiro. O que temos que fazer? Pois, esforço, estudar, entender como cambiar os pensamentos, lutar contra isso, porque claro, somos humanos. Às vezes temos rabia, somos humanos, não? Pero no momento que temos parar, por que estou com rabia? Que razão tenho? Que me agrega, que me aporta isso? Lutar a cada momento. Por isso Jesus ha dicho, vigiai e orai. E não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Porque primeiro tem que vigilar-te a ti mesmo. Os pensamentos e lutar. E orar, porque eu sempre digo, mira o Evangelho, leia o Evangelho, ai, por el Evangelho. E muitas pessoas, pois é um livro. Ai, que isso me vai aportar? Porque, Carla, estás exagerando. A todo momento me pides para ler o Evangelho. Porque eu sei que o Evangelho é o remédio mais eficaz que agora mesmo temos aqui na Terra. Evangelho e oração. Porque quando oramos, quando lemos o Evangelho, oramos. E nesse momento estabelecemos uma conexão com a espiritualidade superior. E de alguma forma, dentro de nosso merecimento, eles vêm a ajudar-nos. Então, a obsessão não é simplesmente porque esse centro tem sessões de desobsessão, vou fazê-la porque não quero nadie obsedando. Vas a ser infinitas sessões e não vai resolver o problema, porque o problema está em ti mesmo. Em querer cambiar-se moralmente, em la famosa reforma íntima, que são bonitas palavras, pero muito difícil de fazer, pero muito necessária. Porque se queremos evolucionar e que nosso planeta evolucione de verdade, chegue aí uma regeneração, empezamos nós outros por isso. Porque a Terra não vai cambiar por si sola, aunque seja uma entidade. Pero estamos dentro. E nosso campo de pensamento é o que forma o campo de pensamento da Terra. Há que começar nós outros a isso. Então, tanto aqui como no centro que eu trabalhei no Brasil, não hacemos sessões de desobsessão assim. Há que fazer as charlas, assistir os temas, os estudos,
E quando chega a um ponto que vemos que tem uma mínima consciência de que é importante cambiar sua mente, aí podemos começar a ser a desobsessão. Não são os fenômenos. Os fenômenos são um suporte ao tratamento. O tratamento é o conhecimento. Vale? É importante dizer isso, porque as pessoas têm uma ideia equivocada da desobsessão e da obsessão. Por que passa? Porque viene de esta idea que teníamos antiguamente de que expulsar espíritus malos, ¿no? Alejar espíritus malos. Los espíritus se asocian a nosotros porque somos. Entonces, como dijo Carla, hay casos que tú ves de obsesión que son enemigos del pasado. ¿Cómo se va a arreglar este tema? Se va a arreglar, claro, la persona tiene que enseñar que ha cambiado. Porque los espíritus, cuando ven que la persona está cambiando realmente en su íntimo, en la intención, empieza a darse cuenta y esto causa un efecto, porque la obsesión es una relación mal resuelta, es una enemistad, algo que pasó, que hicimos daño, hay que solucionar. ¿Cómo solucionamos aquí entre nosotros nuestras relaciones que están con problemas? Charlando, discutiendo. Yo participaba de un centro espírita en Brasil, frecuentaba todas 2 veces por semana y estaba en una fase muy difícil de mi vida. Nada parecía funcionar y hice un tratamiento de desobsesión y un grupo de señoras de 60, 70 años, señoras, una se quedaba en el medio y recibía, bueno, primero conmigo, hablaba conmigo, luego recibía el espíritu que me estaba obsesionando. ¿No? Y yo me quedaba fuera de la sala. Yo no sé por qué me dejaban tan cerca de la sala, porque eso me hizo bastante mal. Yo escuchaba lo que decía. Eso tiene una razón. Y me decía, y gritaba, que es mío, que no lo voy a soltar, que no lo voy a dejar con nadie. Y eso me dejó, pero mal, por semanas, meses. Pero terminó hablando, justamente así, hablando y convenciendo al espíritu a... Porque isso é um ciclo infinito. Não existem vítimas. É uma coisa que temos que entender. Porque estou com obsessão, não eres vítima. Nadie é vítima. Algo has hecho no passado e outro ha hecho e depois se forma algo assim que alguém tem que terminar. Vale? Então, para isso também serve a charla. La desobsesión es una terapia de relación, de amigos, de exparejas, de padre e hijo, es una terapia. Por eso no se lo soluciona mágicamente con una fórmula, porque no solucionamos aquí, si fuera así, entonces mira, estoy de enemistad con alguna persona, hago, no sé, un trabajo, hago una magia y se soluciona, ¿no? Las relaciones se solucionan charlando, discutiendo y cambiando, ¿no? Poniendo un esfuerzo para cambiar a nosotros mismos también. Muchas veces, várias vezes, eu he oído em Brasil, eu trabalhei no centro por 10 anos em Brasil, 15 anos, e eu he oído espíritos em la sessão, eu era doutrinadora e vários me han dicho, porque estou com ele, pero que raro, porque ele está aprendendo algumas coisas aqui e que me parecem interessantes. O espírito ha dicho isso. Eu vengo com ele, porque não me alejo dele. Tenho que mirá-lo. Pero o que está aprendendo aqui, mira que está começando a cambiar seus pensamentos. Não és mais quem eu pensava que era. Pois que estás fazendo aqui? Pois sois o que? Hechiceiros? Então, não nos olvidemos que teremos companheiros que vêm com nós outros. Pois aqui mesmo teremos muitos companheiros e é importante que todos sepam que não existem vítimas e todos queremos melhorar. Aunque tenhamos muitos, mas é assim. Temos que aceitar-nos e não culpar-nos, é uma outra coisa. Porque sou malo, porque... Não, a culpa é o pior. Entender que naquele momento éramos assim. Pois era o que teríamos naquele momento. Hoje não, hoje somos um pouco mais esclarecidos e ponemos esforço em cambiar.
Vale. Como la película de Givaldo, ¿no? Y él, por todas las protecciones que tiene y todas las cosas, cuando recaía en un pensamiento, el obsesor le agarraba. Pues claro. Entonces, está dentro de nosotros hacer este cambio, pero claro, hay una deuda normalmente de esta encarnación o de las pasadas. Yo no me gusta hablar en deuda. Hay algo mal resuelto. Malentendido. Vamos decir así, está mal resuelto. Está mal resuelto. Entonces, hay los obsesores, yo entiendo que van a convertirse. Solo cuando tú te conviertes, ellos van a entender y van a empezar a preguntar, pero bueno, piensa diferente. Pero hay casos de casos, Lucas. Exactamente. Hay casos en que tú estás allí, pero el obsesor se da cuenta antes. Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Que estoy perdiendo mi tiempo aquí. No quiero más. Hay raros, ¿no? Sí. Pero hay. Y hay otros que tienen que ser instruidos, que tienen que ser trabajados, que tienen que ser Exato. hablados, que tienen que ser afastados. Pero lo importante es que entendamos que eso empieza por nosotros mismos, ¿no? Sí. No, porque vamos a traer Ese de nuevo. proceso empieza aquí. Vamos a traer de nuevo. Claro. Una pregunta. Yo me imagino que hay varios niveles de obsesión, ¿no? Sí. Y mientras tengamos algún mínimo de conciencia podemos buscar por nosotros mismos. Pero y cuando ya no tenemos más ninguna conciencia, estamos muy hundidos en eso. Vamos a ver esto aquí ahora. Volvemos aquí porque voy a explicar. Aquí tiene la respuesta para tu pregunta, ¿vale? Vamos. Perdona, y sobre el hilo que hablamos, ¿no? ¿Qué pasa aquí mismo en esta encarnación presente? Sí. Nosotros vemos que existe dentro de las relaciones personales, interpersonales, siempre se da eso de los conflictos que se generan en grupos, en la familia, en todas partes, ¿no? Sí. Que no se vive libre de esto en ningún sitio, pero cada uno también es cuestión relativa a la evolución que cada uno tenemos, que precisamente ahí se traslada en esto que conoce uno en personas que son demasiado rencorosas y la venganza es lo suyo. Entonces eso es lo que se dice, ¿no? De que de pronto uno sí ha tenido alguna cosa con alguien, un obsesor, pero dice, bah, eso no era para tanto, ¿no? Claro. Pero hay unos que dicen, pues no, la venganza, ¿no? Ciega, de que hasta que no me venga, no, yo no... Hay. Entonces, Y la espiritualidad maneja eso. Claro. Ellos saben, nosotros hacemos un trabajo de intentar, Sí. pero no hacemos nada solos. Claro. Entonces, Sí, porque- cuando encontramos algo así, ¿por qué no voy? Pues la espiritualidad tendrá que manejar de alguna forma. Y si es el caso de volver otra vez con nosotros, un poco más macio, blando, vamos hablando cuantas veces son necesarias Sí. para hablar. Muchas veces tenemos hijos que son ex-obsesores, o tenemos padres que son No, ex-obsesores. muchas veces no, eso es común, ¿no? En la familia. Y Jesús decía eso, ¿no? De que cuando le decía es que le llamaba a una persona o eso que tenía un demonio metido, entonces Jesús le dice, te ordeno que salgas y has quedado curado, pero no peques más, ¿no? Sí, Eso es, sí, no vuelves a pecar. Se refería a eso, ¿no? Que no basta con que, bueno, yo he intercedido por un momento, transitoriamente, pero si no te mejoras, pues Es eso. volvemos a caer en lo mismo. Ujú, así es. Pero yo iba a comentar también lo que ha dicho Lucas, yo estoy de acuerdo con, o sea, yo estoy de acuerdo, yo también he visto la película y aunque Divaldo tenía... Con Sí. tu mente, sí. He visto la película en tu mente, sí. varias veces además, y entonces Divaldo iba haciendo un buen camino, pero no le soltó hasta que no cogió a su madre. Y si no coge a su madre hubiese seguido cesando ahí el carro. Probablemente, pero ahí viene la providencia divina que le dio a Divaldo la posibilidad, La oportunidad. la oportunidad. Siempre contamos con la asistencia divina, ¿no? Nunca estamos solos. Los espíritus van ajustando las cosas en nuestras vidas para que vamos, y claro, depende de nosotros que coger la oportunidad o no. O sea que si vas ejerciendo el cambio, tienes un asesor, en algún momento hacen... Vale. Bueno, seguimos aquí. ¿Cuáles son las causas? Ya hemos hablado mucho, ¿no? Sobre esto, pero ¿cuáles son las causas que solo para que sepáis, esta diapositiva, la próxima, viene de un libro que se llama Perispíritu, que es de Zalmino Zimmerman,
que es, este libro Perispírito es muy bueno, creo que ya lo he deseado, y es el mejor, ¿cómo se dice? Apañado, ¿cómo se dice esto en español? El mayor recogido de obsesión que he visto para traerlo aquí. Tienen un resumen muy bien hecho, con detalles, con cosas, entonces viene de ahí, eso no son cosas mías, ¿vale? Viene de este libro. ¿Cuáles son las causas? Entonces es lista, deudas de un espíritu hacia el otro, actuales o presentes. Entonces son deudas del pasado o actuales, porque también hay obsesión de encarnado con encarnado. Esto puede pasar, lo vemos muchas veces, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que solo, perdón, por un segundo. Es que nosotros queremos que los otros nos perdonen, pero nosotros no perdonamos a nadie. Y ni a los otros mismos. Eso va a decir. También, muy bueno. Entonces, queremos que los otros dejen de nos obsesionar, obsediar, perdón, pero nosotros no rompemos esta barrera para que tenga este... Claro, por eso es tan importantísimo trabajar esa cuestión del perdón, ¿no? Eso es. El perdón. El perdón es la llave que pues arregla un poco esto. Porque mientras no perdonemos, como decía Lucas, mientras no perdonemos, pero perdonar desde el corazón, no perdonar de boca, de palabra, porque yo digo perdono, pero sigo con ese rencor y esa cosa. Te mato la esquina. Claro, sí. Jesús dijo, amai vuestros inimigos. No significa que tendrás que, querido, no. Un cafecito. Significa que no desees el mal. No desear el mal. Vale, no desees el mal. Amar a los demás como uno mismo. Salvando Por amarnos perdonándonos. Donándonos. Carla, salvando a Mónica ahora. No, es verdad que yo siempre pienso eso, que cuando una persona no me cae bien por algún motivo o algo, que no quiero alias cerca de mí, por supuesto, pero que no deseo nada. Entonces al final, mira, aunque me haya hecho algo muy malo, lo que quiero es lejos de mí. Y cada uno a su sitio, cada uno, y si sé que se ha roto una pierna o se ha ganado la cena, para mí es indiferente. No quiero no deseo mal, ¿no? Sí, no quiero mal rollos. Muy bien. Bueno, las causas entonces son las deudas espirituales que tenemos, la sintonía mental y afinidad fluídica. Entonces lo que pensamos y lo que sentimos nos hace afinizar y sintonizar con los espíritus que van a pensar igual y sentir igual. Vamos a hacer una comunión de intereses y ahí elegiremos nuestras compañías. Aquí, hoy en día, pues yo veo que está un poquito mejor, pero principalmente en la parte sexual. El sexo libre. Ay, te conocí hoy, voy para a cama contigo. Pues cuando hacemos eso, instantaneamente atraímos todos los compañeros a que les gusta el sexo. Y hay libros que ahora, no sé cómo Rodrigo que sabe los nombres de todos, que yo no sé, ¿vale? Pero si viéramos las paredes de un motel, lo que hay en las paredes, la egrégora, no digo ni la egrégora, las paredes que escurren vermes, escurren cosas así. Si viéramos eso, jamás haríamos ese tipo de cosa. ¿Por qué? Porque son sensaciones animales, sin ningún sentimiento. No es el sexo, no es el problema, nada. Pero el sexo por el sexo atrae, hermanos. Si estamos conscientes disso y nos gusta, pues nadie va a decir que no, pero las consecuencias vendrán. Entonces son las atracciones mentales. Esto ocurre con sensual, drogas, tabaco, drogas, alcohol, todo que es todo que es vicio. Sí, todo que es, hay cosas que son, por ejemplo, ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Todo que es exceso material, sensual, acaba atrayendo los espíritus. Hasta rabia también, ¿no? Hasta demasiada, todo eso atrae. Hasta la glotonería, comer, también, todo esto. La vida es un equilibrio. La vida hay que llevarla equilibrada. Sí. Lo que sentimos y pensamos nos afinan entonces con nuestros amigos del plano espiritual y ahí vamos a elegir nuestras compañías.
Y claro, una causa también es oposición al bien que practicamos. Todos aquellos que practican el bien van a sufrir de alguna forma ataques de aquellos que no quieren que el bien prospere. ¿Y por qué nos atacan? No es porque solo hacemos... ¿Por qué consiguen atacarnos? Porque somos imperfeitos. Porque también tenemos cosas a resolver del pasado. Bueno, estamos aquí. Mira, cada uno de nosotros, por lo que yo he entendido hasta ahora, tiene un punto débil al extremo, ¿no? Cada uno es diferente, Sí. cada uno de nosotros. Y ese espíritu sabe cuándo dar el botón. Lo que se llama el talón de Aquiles. Sí. Eso es, el talón de Aquiles. Si dejamos descubierto este botón del talón de Aquiles, ellos... Pero tampoco es para desesperarnos, porque No, claro. es normal. Estamos en un nivel evolutivo aquí, eso es normal. Lo que tenemos que sí es aumentar la frecuencia mental, así. Pensamientos buenos. Empezar a tener pensamientos buenos, pensar cosas buenas. Normalmente la cosa va a equilibrar. Sí. Y no puede estar culpándose. No, He culpa caído no. de nuevo, he fumado de nuevo, he hecho eso. No, no. Bota la tortilla y... Muy bien. ¿Cuál es la función? Porque si hablamos de obsesión, todo, si Dios permite que la obsesión ocurra, alguna función tiene. El propio malo, las cosas malas que pasan, o la maldad no es creación de Dios, es creación nuestra. Pero Dios permite que usufruamos, ¿no? De esta, no sé cómo se dice en español, Usufruto. que suframos, No, usufruto. que utilicemos, Cambia la manera, cambia la palabra. que utilicemos de esto para nuestro propio aprendizaje. Entonces la obsesión al final tiene una función. La permisión que ocurra tiene una función. La obsesión, al igual que las enfermedades y todas las tribulaciones de la vida, debe ser considerada como una prueba o una expiación y aceptada como tal. Está en el Evangelio según el Espiritismo, ítem 81, el capítulo, ya no sé decir este capítulo, puede ser. Capítulo 28. Hay muchos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la función de la obsesión? Si no sufrimos la obsesión de un enemigo del pasado, ¿cómo vamos a aprender que hemos hecho algo mal y que tenemos que cambiar? Es como una relación que tenemos también aquí en esta vida. Tenemos una relación y creemos que somos el dueño de la verdad, que el otro está equivocado y nosotros estamos correctos, ¿no? Pero al final, cuando vamos y solucionamos el tema, aprendemos que no es así. Que en una relación, en un conflicto, siempre hay una parte correcta y una parte incorrecta en ambos lados, ¿no? Y que al final esta obsesión nos ayuda a comprender esto. La obsesión ayuda, por ejemplo, a sanar todos esos problemas que tenemos. Si yo estoy con conductas equivocadas, ¿no? Aficionado al sexo, aficionado a la bebida, aficionado a la comida, aficionado, bueno, yo la comida ya tengo que hacer al tabaco y a todo esto. Si yo, la obsesión a lo mejor viene para ayudarnos a crear la conciencia de que tenemos que, porque el sufrimiento tiene este papel de hacer que comprendamos que algo está mal y que hay que cambiar. Si no lo hacemos de una forma, decimos en Brasil, no me gusta, si no es por bien, va por mal, no es así. Es decir, nosotros siempre tenemos la oportunidad de hacerlo por las buenas. No, Dios nos da siempre la oportunidad de hacer de aprendizaje por una forma buena, una forma que no es sufrimiento. Pero nosotros elegimos el sufrimiento, porque no queremos cambiar, porque nos gusta estos desvíos de conducta, nos gusta las cosas que nos seducen. Adrenalina. Todo que es sensualidad, todo que es material nos seduce, y esa seducción hace que con nosotros nos desviemos, y tiene su papel para que aprendamos después a equilibrar nuestra conducta y saber elegir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la obsesión tiene esta función así como una enfermedad. Una enfermedad también tiene una función. Nuestro cuerpo, por la enfermedad, dice, hay algo malo, hay que cuidarse. ¿Cuántas veces nos vamos al hospital y dejamos, por ejemplo, de hacer algo, o volvemos a hacer deporte, o dejamos de fumar, o dejamos de beber demasiado, o dejamos lo que sea, porque a través de un sufrimiento de nuestro cuerpo nos avisa y nos hace. La obsesión es lo mismo. La obsesión nos hace
pero claro, siempre de una forma moral. La obsesión siempre tiene una función de ajuste moral. ¿Vale? Lo que se llama, cuando uno está en una situación en que está confortable ahí, ahora se lleva mucho eso de sacarlo de la zona de confort, que es más o menos eso, que el sufrimiento lo saque esta de confort que uno tiene, de la situación de confort, porque entonces si eso no hay un clic para decir algo tengo que cambiar, lo que tú dices. Tengo que algo mal, ¿no? Algo funciona mal, y aunque yo me siento bien, no es porque todo esté bien, sino porque me he conformado con esto que estoy viviendo, porque ahí estoy bien. Así es, muy bien. La palomita. ¿No? Tiene que tener algo para transformar la palomita, ¿no? Claro. Para cambiar. Claro, si no se queda ahí como un maíz y ya está. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los agentes de la obsesión? ¿No? ¿Cuáles son los sujetos ahí? ¿No? Entonces tenemos espíritus desencarnados e encarnados. Porque nosotros somos espíritus, solo que estamos encarnados. Entonces hay obsesión de espíritus, vamos a ver aquí, ¿no? Entre encarnados, encarnados, desencarnados, encarnados, desde el encarnado a ser desencarnado, desde el desencarnado a ser encarnado, de todas las formas. Entonces los agentes son los espíritus que están o desencarnados o encarnados. ¿Vale? ¿Cuáles son las formas? Unidireccional o bidireccional. Claro, ¿por qué? Porque puede ser de uno, como he dicho, ¿no? Un espíritu a una persona, puede ser varios espíritus a una persona, puede ser encarnado, una persona encarnada, puede ser del encarnado hacia desencarnado, y eso ocurre mucho, ¿no? Con las personas que, por ejemplo, que no dejan sus entes queridos partirem, se quedan llamando, es una obsesión, una forma de obsesión. No solo eso, a veces las personas, como he dicho antes, van a dormir y incorporam su yo verdadero, y ahí llaman sus compañeros que ya estaban en sus lugares y llaman porque quieren ir a fiesta, o porque quieren hacer algún trabajo de magia también, o porque, enfim. Y muchas veces en desobsesiones viene el espíritu y nos dice, pues yo no quiero estar aquí, pues me llama todos los días, por eso vengo, yo no quiero, pide para que pare, porque yo quiero irme. Entonces hay eso también, por eso que tenemos que orar antes de dormir, orar, pedir que seamos llevados a hacer trabajos buenos o estudiar cosas buenas, porque nuestra tendencia es que vayamos a lo que verdaderamente dentro de nosotros queremos. Tenemos un libro aquí que es de la Lúcia Marizek de Carvalho, que escribió Violetas en la Ventana, pero lo tenemos aquí, está en portugués porque no lo hay en español. Y su mentor, que es Antonio Carlos, cuenta que es llamado a intentar ayudar a solucionar un tema espiritual en una casa. ¿Qué pasaba? Había un niño y este niño tenía un problema. Una obsesión, pero claro, tenía problemas mentales, tenía una serie de problemas y que no se solucionaban. ¿Y qué pasaba? Después se soluciona a través de todo un proceso que hacen de trabajar con los espíritus y todo, pero habían espíritus que tenían como eran enemigos del pasado de este espíritu que les hacían daño. Eran varios espíritus y obsediaban este niño cuando estaba encarnado, cuando estaba despierto, ¿no? Cuando dormía, el espíritu de la niña recuperaba su yo verdadero y él hacía daño a los espíritus en el plano espiritual. Entonces era una cosa omnidireccional, era una obsesión de ambos lados. Como ocurre aquí, ¿no? Mucha gente, muchos enemigos del pasado, los reinos y todo eso, ¿no? Que uno atacaba al otro a todo el tiempo y es lo mismo, son cosas del pasado que normalmente pasan. Así es permitido que la persona oiga la desobsesión. Y ahí la persona nos dice, pero yo no llamo a nadie. Claro, conscientemente no. Lo que decimos es, entendemos que no llama a nadie, pero antes de dormir, ore.
Porque cuando dormimos pasa eso, es todo lo que os expliqué, eso, y ahí probablemente está llamando. Ore. Y si haces la oración igualmente tienes sueños así como de esas características, por ejemplo, ¿qué pasa? Que no... Tiempo. Sí. Hay que orar verdaderamente. Hay que orar de corazón. Con el tiempo, nada en la naturaleza se resuelve así. Es que es un hábito, entonces al final vas empezando. Tienes que acordarse de... Y al final te sale naturalmente, pero no es que voy a rezar. A veces nosotros nos ponemos a rezar y nos vamos a otro sitio, nos despistamos y no sé qué. Hay que volver otra vez, hay que intentar, ¿no? Porque tenemos muchos impulsos, ¿no? Si es permitido... Y aquí es importante, porque rezar, orar, no son resultados inmediatos, es la gota en la roca. Sí, así, eso lo dice. Muchas gracias, Aki. Muy bien. Muchas gracias, porque mira lo que pasó con Divaldo, es un ejemplo clásico. ¿Cuánto tiempo practicando el bien, ayudando a las personas, haciendo todo lo que hizo y fue capaz y siguió como obsesionado con su obsesor por toda la vida hasta que llegó a un punto donde era el punto óptimo, sí, preparado por Dios para que ocurriera la transformación necesaria? Claro, es que es importante porque precisamente aquí mi compañera estos días ha estado en una actitud de rebeldía con respecto a esas cosas y entonces a veces se desespera y dice, bueno, rezar, ¿por qué si rezar? El orar no es un resultado inmediato. Claro. O sea, es que... como Carla dijo, también es estar... Es infinito. Vigilar. Sí. Es infinito, porque si yo rezo hoy, no significa que mañana no voy a caer de nuevo. Y no es que la oración tiene que ser un peso en la vida, porque si es un peso para ti, no lo hagas. Claro. Si es una la oración tiene que ser un momento bueno en que estás hablando con tu padre. Es una charla. Tiene que ser bueno. Si haces por obligación... hablar con tu mejor amigo, ¿no? Es hablar Exacto. No, pero digo una cosa, Carlos. Si nunca se hace, empezar a hacer por obligación ya es un paso. ¿No? Sí. Que no va a tener el mismo hasta valor. Convertirlo en un hábito. Eso es, hasta que empiece a sentir el corazón, hasta que el Padre Nuestro es una buena oración. Sí. ¿Sabe por qué es pesada la oración? Porque es el momento que conversamos con nosotros mismos y nos identificamos los problemas que tenemos. Por eso que siempre estamos apartando. Que tenemos que mirar dentro de nosotros, ¿no? Yo cuando hago la oración, yo noto que cuando hago el Padre Nuestro lo hago mecánicamente, pero luego mi charla es de mi corazón. Lo único que es mecánico, que me sale mecánico es la oración, es el Padre Nuestro. Estoy siguiendo un mantra que podría ser otro, podría ser este. Es que fui instruido que esto tiene que ser hecho, pero lo que más valoro es cuando me tumbo y hablo con él. Y no le doy mucha importancia al Padre Nuestro, al rezar. Muchas veces me olvido y empiezo a hablar y duermo. Podemos orar de varias formas diferentes. Hay personas que tienen dificultades de orar. ¿No? Pues cuando vemos a la naturaleza, cosas bonitas, miramos la magnitud, qué cosa bonita, admiramos, o sea, adoramos a Dios, estamos orando. Sí. Es lo que sale aquí de dentro. Sí. Y sobre el Padre Nuestro, al final del Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo de las preces, hay un Padre Nuestro maravilloso. Reflexionando, ¿no? Sí, maravilloso. Eso que iba a decir, muchas veces me veo como tú dijiste, hacernos el mecánico. Entonces lo que empiezo a hacer es colocar algunas palabras por el medio. Entonces, por ejemplo, perdonar nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, y por favor, me enseña a perdonar más, me dé más oportunidad. Sí, esa es una forma. Empiezas a colocar alguna cosita tuya para conectar con la oración y no sea una cosa así. No consigo todas las veces. Claro, mi propia charla con él es una oración para mí. También. Claro, porque lo que dice el Padre Nuestro
es lo que le pido, y es lo que le pido perdón, le pido las cosas, entonces ya está. y entonces lo veo como una oración, Es aunque que no sea Padre algo muy... Porque te sale del corazón. Sí. Y el Padre Nuestro es como una estructura para uno seguirlo, ¿no? Es decir, porque a mí me pasa, yo escucho el Padre Nuestro, por ejemplo, el Padre perdona como nosotros debemos, perdonamos, no, y yo digo debemos perdonar, porque yo tal quizás no perdono, entonces no darlo por hecho, porque yo no estoy, entonces cosas así, ¿no? Que uno es, y cae en cuenta, y al fin es también eso, porque las oraciones que pone el Evangelio no es para seguirlas al pie de la letra, sino como una orientación para que yo pueda expresar lo que realmente siento, con otras palabras, de otra manera, pero en fin, el fondo es el mismo. Yo inclusive a lo mejor alguna vez cuando estoy fregando la casa y tal, el suelo, y a lo mejor simplemente para mí es una forma de oración. Llego, tomo conciencia y digo, jo, gracias Padre por darme salud para poder limpiar y gracias por darme esta casa que puedo limpiar. Simplemente, y para mí es una oración. ¿Sí? Y lo hagas. Ya, o fregando los platos, o haciendo, bueno, haciendo la mañana, cuando voy a comer, mi mente. Mira. Y a lo mejor no tanto tan largas, así tan pomposas, pero luego en esos tramitos día a día me van saliendo. Trini me cuenta algunas veces como en el coche cuando está orando, cómo habla con mi padre, es muy bonito Trini. Creo que es una charla mismo, una conversación todo el día, ¿no? Con Dios, eso está bien. Bueno, seguimos aquí. ¿Cuál es el modo que puede ocurrir una obsesión? Puede ser individual o colectiva. Hay casos, incluso en el propio libro de los Medios, donde Kardec menciona una ciudad que sufrió una obsesión colectiva. Entonces, toda una ciudad en Francia creo que sufrió una obsesión colectiva. Y la obsesión puede ser individual, puede ser de uno a uno, puede ser de varios a uno, puede ser, mira, dependiendo de quiénes somos, muchas veces tenemos muchos obsesores, ¿no? Entonces esto puede ser así, uno o varios. Quería citar un caso que nos pasó aquí en el centro, claro, no voy a decir nombres, pero para que veáis, ¿no? La realidad de la cosa. Tuvimos un caso donde hubo un espíritu que se manifestó y ese espíritu, estábamos hablando con él porque estaba obsesionando a la persona. Y pedimos, ¿no? Dejar a la persona, ¿no? Ella va a pasar por lo suyo, busca tu vida, va a hacer lo que tienes que hacer, cuida de ti mismo, ¿no? Estás obsesionado, toda la charla que no voy a detallar aquí. Y el espíritu dijo, sí, pero ella me llama. Ella me llama. Entonces yo quiero irme, pero no me deja. Entonces es un caso que me vino a la cabeza ahora, de un caso como de obsesión que es omnidireccional. ¿Cuáles son los grados, tipos de obsesión? Puede ser ordinária, fascinación, subyugación. Son las tres que lista Kardec. Después, con el estudio, se descubrió, hay algunas más que lista este autor, que son la simbiótica, noctípica y parasitaria. Después voy a explicar, ¿vale? La ordinaria es la influencia que suele ser temporal, de forma sutil o ostensiva, generalmente a distancia, voluntaria o no. Cuando ostensiva puede venir con efectos sensitivos o manifestaciones físicas. Aquí estamos hablando de lo que dice Kardec, por ejemplo, son obsesiones donde los espíritus se afinan a nosotros por algún motivo, por quiénes somos, por lo que hacemos. Un médium, por ejemplo, que no estudia, que empieza con la mediunidad y no estudia, ¿no? Y deja que la cosa va por descontrolado, como la mediunidad empieza, las manifestaciones, como dice Kardec, son hechas por espíritus ahí todavía inferiores, que es para iniciar. Si el médium no cuida de educar esta mediunidad, esto puede convertirse en una obsesión porque los espíritus van a seguir, espíritus inferiores seguirán y pueden convertirse en una obsesión. Entonces es muy importante, especialmente los medios, no para todos, pero los medios especialmente, cuidar de su mediunidad desde el principio y educarla para que esto no se convierta en una obsesión. Y a distancia, por ejemplo, hay mucha gente que viene del centro con sueño, ¿no? Llega aquí y tiene sueño, no consigue participar. Yo he visto muchas veces en el centro de Brasil mucha gente dormindo, pero un sueño muy bueno. ¿Esto qué es? Son espíritus que están a distancia muchas veces
no voy a decir que son todos los casos, pero muchas de la distancia, los espíritus siguen conectados porque la conexión no es de uno al otro, es omnidireccional, siguen conectados y este espíritu sufre la influencia del espíritu que no quiere que él participe de la reunión, que se esclarezca. Entonces, un caso que sea a distancia, pero suele ser generalmente algo temporal, ¿no? Pasamos, durante el día notamos, ¿no? Algunas veces en una situación estoy tan tranquilo, pero llega un punto del día en que me quedo nervioso, sin ninguna causa específica. Yo me quedo irritado, yo me quedo sin paciencia, yo me quedo... Estos entonces podemos ver que son perturbaciones, son espíritus que vienen, se afinan, se afinizan, ¿no? Se sintonizan con nosotros y hacen. Muchas veces pasan, ¿no? Con nuestra conducta, con la oración, con lo que tenemos. Entonces esto es una obsesión ordinaria, ¿no? Que puede ser puntualmente, pero también puede ser ostensiva, en el sentido de que el espíritu es persistente, va todos los días, pero todavía sigue como influencia, no es algo que domina, es una influencia de alguna forma, ¿vale? Luego tenemos la fascinación. La fascinación es una ilusión provocada telepáticamente por hipnosis o sugerencias, paralizando el juicio. Entonces, el espíritu sigue dueño de sí mismo, el encarnado, ¿no? Sigue dueño de su propia conciencia, pero es como si yo estuviera en un desierto y viera las ilusiones que tenemos en el desierto. Yo no tengo conciencia que estoy en el desierto. Yo veo las cosas de forma distinta. Entonces los espíritus hacen que veamos las cosas y juzguemos las cosas de forma distinta. Entonces actúa en nuestra capacidad de juzgar, pero todavía somos dueños de nosotros mismos. Un punto importante, los grados, no se empieza directamente a una fascinación, porque hay que crear ligaciones mentales. Entonces normalmente una obsesión empieza en ordinaria, si no se hace nada, dependiendo con el tiempo, se va aumentando las ligaciones en una fascinación hasta la subyugación. Tuvimos un médium que trabajaba en la desobsesión, en la apometría, y ese médium empezó con un proceso de obsesión. Y los guías de la casa han dicho, y ese proceso, los guías de la casa, tienes que parar de trabajar, no estás bien, tienes que empezar un tratamiento espiritual. Estoy bien. Pues por 3 veces los guías y esperaron. Eso se transformó en una fascinación. Empezó a criticar el trabajo de la desobsesión, a decir que no era nada de aquello que estaba correcto, que debería ser así. Empezó a criticar la apometría. Pues de la apometría fue alejado, pero dejaron ele aún todavía en la desobsesión para ver si algo cambiaba. Cuando empezó el proceso de fascinación, los guías han dicho otra vez, te estamos alejando del trabajo, porque te avisamos por 4 veces. Aquí no trabajarás más hasta que empiece un tratamiento aquí, otra vez, para que se quede bien. Y la persona no empezó el tratamiento. Su mujer también era médium, es médium, trabaja hasta hoy allí. Y él se alejó de la casa espírita. Ay, Carla, los guías no tenían que hacer nada, como Dios deja eso. Pues claro, los guías intentaron, así como su guía personal. Intentaron de todos los modos, pero él, por su vanidad, orgullo, lo que sea, abrió esa puerta y él no quería cerrar, no veía. Y por más que tentaron, no veía. Fue alejado de la casa. Entonces, ese es el peligro. Por eso tenemos que tener humildad. Cuando una persona te dice algo, para oír. Aunque sea una tontería, para. Después que la oiga, internaliza e analízate. Em que pontos isso estava correto? Quais foram minhas atitudes de hoje? Pois eu critiquei, por que critiquei isso? Porque antes a mim me venia bem, agora estou criticando por quê? Isso é meu. Sempre digo,
saber lo que es tuyo y lo que no es tuyo. San Agustín decía que, San Agustín creo, Sí. antes de dormir, hacer una retrospectiva de tu día. ¿Qué hice yo? ¿Por qué hice yo? Si hago eso no duermo. ¿Yo haría diferente? Pues es conocerte a ti mismo. 917, creo que es la pregunta. 917 o 19. 917 o alguna de esas. Mira, él sabe todo. Yo no sé sé, siquiera el es nombre del porque libro. esa me llamó tanto la atención que la guardé. Porque conocer a sí mismo también requiere estudiar. Porque solo conocemos a nosotros Exacto. mismos como cuando aprendemos también lo que es el bien y el mal. Por eso la intelectualidad es importante, desarrollar la intelectualidad y estudiar para saber discernir. Porque ¿cómo nosotros vamos a conocer a nosotros mismos si no sabemos discernir? Entonces por la noche, y eso es lo difícil, porque si no sabemos lo que es maldad, ¿cómo vamos a distinguir que tenemos maldad entre nosotros? Entonces es importante conocer a ti mismo, pero estudiar para conocer y discernir bien lo que es bueno, lo que es malo. Y eso es lo difícil, porque hay defectos, hay cosas, imperfecciones, cosas que corregir nosotros mismos que no sabemos, no nos damos cuenta que tenemos que hacer, porque no conocemos. Y en Lo ese que yo caso, no es que la persona tenga sido abandonada. Ele, Liga, su guía, liga, sigue luchando hasta hoy. Isso já tem uns 10 anos. E sigue luchando. E a veces tiene momentos de mejora. Sabemos por su mujer. La espiritualidad nunca abandona a nadie. Aunque elijamos seguir en un camino totalmente diferente. Abandonar nunca. Diga, Trini, tú ibas a decir. No, iba a decir que es tremendamente difícil, por no decir imposible, distinguir cuándo es tuyo y cuándo no, como ha dicho Paula, es muy difícil, Sí, mucho. es muy difícil. Pero el conócete a ti mismo ayuda en esto. Pero por eso es importante estar siempre. Tendría que llevarse muy así como una norma pues permanente de hacer lo que de eso de San Agustín, hacer el análisis diario de hasta, porque incluye los pensamientos, que estuve pensando, todos los pensamientos, actitudes, todo para poder decir yo esto y sacar y claro, es todo un trabajo y entonces uno no lo hace, pues estas cosas son las y ni se acuerda. Yo hace poco pasé por una obsesión de flash. Algo que pasó en mi vida con una cosa y yo tuve una tentación de hacer lo que era mejor para mí, ¿sabe? Porque eso me ha sido enviado, ¿por qué no me quedo con eso? ¿Por qué no me quedo? Pues no es mi problema que se equivocaron, no es mi problema. Y me quedé en esa lucha interior y no, pero no es correcto, hasta que al final no es correcto. Entonces he devuelto lo que había recibido porque no es correcto. No es tuyo, no es tuyo. Y las tentaciones vienen, no somos inmunes a nada. No hay perfección. Vamos a finalizar este slide solo para que después hay un otro, ¿vale? No acaba aquí, tenemos que hablar un poquito más. Bueno, hay un caso de subyugación que es cuando la persona deja de tener capacidad de elegir, es decir, la persona es dominada, su voluntad es dominada, no tiene más capacidad de ejercer su voluntad. Eso es la obsesión por subyugación, ¿no? Hay la simbiótica, que es donde hay una simbiosis entre el obsesor y el obsedado, ¿no? Donde las dos personas se confunden prácticamente. O se benefician o se alimentan. Sí. Sí. La noctípica, que es por la noche, mientras dormimos, no, la obsesión ocurre cuando dormimos, los espíritus se desprenden y hay esa obsesión. ¿Cómo? Repite, por favor. Noctípica. No. Y hay la parasitaria. La parasitaria es cuando la obsesión causa efectos físicos en nosotros y tenemos enfermedades. ¿Vale? Eso es cuando es una obsesión parasitaria. Vamos a notar un poquito más cómo esto ocurre en el próximo sábado, porque hay detalles. Y hay un extracto aquí del libro de la Génesis que me pareció importante, que es: casi siempre la obsesión refleja la venganza ejercida por un espíritu y cuyo origen frecuentemente se encuentra en las relaciones que el obseso mantuvo con el obsesor en una existencia anterior.
Entonces, esto resume más o menos lo que hablamos aquí también hoy sobre este tema, ¿vale? Ahora vamos a los pases y continuamos la próxima semana hablando sobre la duración de la obsesión. Bueno.